sabías que este día tenía que llegar. Que más tarde o más temprano tendría que hacer un largo viaje al otro lado del mar, muy lejos de aquí. Hace tiempo que te lo advertí. Pero no debes desesperarte, Shine, porque dentro de unas semanas estaré de regreso y todo continuará igual que hasta ahora entre nosotros. Dices que volverás. Pero lo dices para tranquilizarme. Yo sé que esto es el fin. Te equivocas. No, Cliff. Lo cierto es que he satisfecho todos tus deseos. Te has aprovechado de mí. Me has obligado a hacer cosas que ninguna mujer habría aceptado. Pero ahora ya te has cansado. Y quieres desprenderte de Shaheen como si fuera un trasto inútil. ¿Cómo te has burlado de mí? Mira, Shaheen, es inútil. ¿Para qué seguir discutiendo? Hemos pasado momentos muy felices en esta casa. No los destruyamos ahora. Tú me has destruido a mí. Has destrozado toda mi vida. El día que te traje a mi lado, cometí el más grande de mis errores. Me doy cuenta ahora, cuando ya es demasiado tarde. La culpa es solo mía. Todas estas paredes están impregnadas de nosotros. Nunca conseguirás librarte de mi presencia. Yo te maldigo, Cliff Dawson. Y maldigo esta casa. Y a todos los que viven en ella.
Bienvenido, Said. Bienvenido a casa. Gracias, Sunda. Bienvenida, Mensaid. ¿Qué pasa aquí, Sunda? ¿Dónde están los criados? No te esperábamos tan pronto. Habría traído flores para Mensaid. No te preocupes por eso y dime por qué el servicio no está en la casa. Tengo que decirlo. Abandonaron sus puestos. Gente desleal y desagradecida. Luego te explicaré lo ocurrido, Said. No tiene importancia. Brenda, te presento a mi hijo Rupert. Hola, Rupert. Encantado. Tienes buen aspecto. Estoy bien, gracias. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Espero que bien. Por supuesto. Ni bien ni mal. Creo que lo mejor será dejar a Brenda la labor de descifrarte. Sunda, entrad al equipaje. Sí, Said. Es agradable volver al hogar. Todavía queda whisky en el armario. Porque no habrá venido a menudo el Dr. Crenshaw. Precisamente ayer estuvo aquí. Sibila es quien me ha visitado con más frecuencia. Bien, querida. ¿Qué te parece la casa? Estoy impresionada. Esto no contribuye a minorar la impresión. Todo es un poco sombrío, pero contigo estas paredes adquirirán nueva vida. ¿Sombría esta casa? Si el abuelo te oyera desde su tumba, te llamaría blasfemo. Si el coronel Dawson pudiese oírme, convendría en que tengo razón. Sobre todo en lo que he dicho de Brenda. ¿Es tu padre? Sí. Él fue quien fundó la plantación. Era muy respetado por todos. Muy respetado. Oh, es precioso. Oh, ¡qué maravilla, Cliff! Es igual que vivir en plena naturaleza. Sí, estamos en el corazón de la jungla. Hace algunos años, las plantas trepadoras entraban en la habitación, pero mi padre ordenó arrancarlas. ¿Y por qué? No lo sé. No le gustaban. Los Dawson somos una familia obsesionada por ciertas manías. Tus palabras están fuera de lugar, Rupert. Perdona. No creía que lo que he dicho pudiera inquietar a Brenda. Bien. Te dejamos para que te instales a gusto. Rupert y yo te esperaremos en el living. Hasta ahora. Procuraré no tardar. Hasta luego. Te esperamos. ¿Cómo sucedió? No conozco los detalles. Shaheen se suicidó el mismo día que recibió tu carta. Hallaron su cadáver en el río. Te dije que le hicieras comprender la situación, que se la explicaras con delicadeza. Y así lo hice.
Qué desagradable. No quiso escuchar mis razonamientos. Brenda no debe enterarse de nada respecto a este asunto. ¿Entiendes? Es una historia enojosa que le impresionaría. Tomaremos nuevos sirvientes y todo volverá a ser normal. Los criados que teníamos dijeron que su espíritu volverá para vengarse. Por eso abandonaron la casa. Pareces intranquilo. ¿Hay algo en eso que te preocupa? No, nada. Recuerdo el día en que nos separamos. Shaheen lanzó una maldición contra todos nosotros. Al fin y al cabo, los Dawson somos una familia maldita. El último Dawson que murió en esta casa fue el abuelo. ¡Cállate! Tengo curiosidad por conocer la región. Rupert tiene mucho tiempo libre. Te resultará un guía excelente. Pero, Cliff, yo quisiera acompañarte por la plantación. Cariño, estaré demasiado ocupado durante unas semanas y no podré dedicarte tiempo para excursiones. Es que yo no te pido excursiones. Solo deseo estar contigo. Bien. En ese caso, pronto satisfarás tus deseos. Vendrás conmigo mañana a inspeccionar los campos del norte. Ah, Cliff, será formidable. Quiero hacerte feliz, al menos los 3 primeros meses del matrimonio, antes de que nos invada el hastío. Ah, si llegara ese momento, yo sabría convertirte de marido en amante. Y verdaderamente, convertir a un marido en amante debe de ser una maniobra tan delicada como convertir a un amante en marido. Sí, Sunda, sírveme más vino. ¿No te parece que abusas del vino? ¿Sugieres que estoy bebido? Yo no he dicho eso. Pero pareces estar fatigado. Y deberíamos retirarnos a descansar después de un viaje tan largo. Tala, no te duermas. Estoy muy cansada, Cliff. Quisiera ir a dormir. ¿Qué clase de manías padecía tu padre, Cliff? ¿Por qué me preguntas eso? Pensaba en lo que dijo Rupert a propósito de los Dawson. No hagas demasiado caso de lo que diga Rupert. Es un muchacho al que le gusta dejar volar su fantasía. Pero es extraño que un hombre como tu padre odiase tanto las plantas inofensivas que crecen aquí cerca.
Cliff, ¿por qué se han ido los sirvientes de esta casa? ¿Está relacionado con mi presencia en ella? Qué idea tan disparatada. Por favor, Brenda, querida, deja en paz tu imaginación o acabarás siendo tan absurda como Rupert. Se fueron por cuestiones entre ellos. Posiblemente se relajó la disciplina durante mi ausencia. Eso ocurre aquí a menudo. Pero mañana encontraremos nuevo personal. Estar sin criados no me preocupa. Cliff, es tu estado mental lo que me inquieta. ¿Mi estado mental? Sí. Desde que hemos llegado a esta casa, me pareces otro hombre. Sospecho que ha ocurrido algo que te preocupa, algo que yo no adivino, pero que es tremendamente importante para los dos. Cariño, soy el mismo que he sido siempre. Y tú eres mi mujer. Una Dawson, dueña absoluta de esta casa y estas tierras. Oh, Cliff. Vamos, deja de beber. Recuerda lo que me prometiste en Londres antes de casarnos. No más whisky. Te quiero. Yo te maldigo, Cliff Dawson. Maldigo esta casa y a todos los que viven en ella.
Cliff, ¿qué te pasa? No lo sé. Tenía una horrible pesadilla. Oh, cariño. Se podía esperar cualquier cosa de Cliff, menos que volviera casado de Europa. Lo digo en serio. No es un hombre fácil de domesticar. Me gustan los hombres difíciles. Pues has encontrado tu tipo. Lo que no sé es qué vamos a hacer sin servicio en esta casa tan enorme. No debes preocuparte por eso. Pero es que solo han quedado esos dos viejos. No tardarás en tener cola de criados a la puerta de tu casa. Ojalá no te equivoques. De todos modos, si puedo ayudarte en algo, Eres muy amable. cuenta conmigo para lo que necesites. Siempre estoy dispuesta a ayudar a un Dawson. Buenos días. Hola, cariño. Veo que Rupert ya te ha presentado a nuestros vecinos. Dime, ¿cómo te ha ido ese viaje por Europa, Cliff? ¿Mal? ¿Ya lo ves? He vuelto casado. He esperado con verdadera ansiedad tu regreso, amigo mío. No me gusta beber solo. ¿Tenías a Sibila? No es lo mismo. Además, mi mujer ha estado demasiado ocupada cuidando a tu hijo. Ha pasado más tiempo aquí que en nuestra propia casa. Rupert y yo siempre nos entendimos bien. ¿No es verdad? Yo he sostenido siempre que Rupert necesitaba una madre. Bueno, ahora que por fin te has vuelto a casar, todo está arreglado. Desde ahora, mi mujer figurará en la legión de los desempleados. Sunda, Sí, Sahib. ¿presenciaste la incineración del cadáver de Shahin? Sí, Sahib. ¿La viste arder en la pira? Sí, Sahib. Cada día se encuentran cadáveres de gente ahogada en el río. ¿Cómo sabes que el cuerpo que incinerasteis era el de ella? Yo sí lo creo, Sahib. Así lo creímos todos. No le vi la cara, pero a pesar de todo... De modo que no le viste la cara. No, Sahib. No pude vérsela, porque la llevaba cubierta por el sari. ¿Por qué le cubrieron la cara? Shahin murió ahogada en el río. Cuando encontraron su cadáver, se hallaba en un estado horrible y era casi imposible reconocerla. Por eso le cubrieron la cara, espantosamente deformada. La identificaron por sus vestidos, por el sari de color dorado y el collar azul que tú le regalaste y siempre llevaba puesto, ¿recuerdas? ¿Dónde está la llave del sótano? No lo sé, Sahib.
Con Rupert como maestro pronto seré una experta. ¿Te has lastimado? ¿Eh? La mano. Oh, no es nada. Debió de picarme un mosquito. ¿Te has puesto algo? Sí, pero no tiene importancia. Buenas noches, Cliff. Buenas noches.
¿Te doy miedo? No, no es eso. Es que no esperaba encontrarte aquí. ¿Por dónde has entrado? Por la puerta, como tú. ¿Qué significan esa cama y esas cadenas? Este sótano parece una prisión. ¿Por qué? No lo sé. Eso debe remontarse a la época de mis antepasados. Tal vez usaban esto como cuarto para los invitados. No es cosa de broma, Rupert. Me gustará oír qué explicación me da tu padre. Yo en tu lugar no le preguntaría nada. Le molesta que la gente husmee en el pasado colonial de los Dawson. ¿Qué pensaba tu madre de esta casa? La odiaba. Tanto como a mi abuelo y a mi padre. Por eso se marchó. Ella no murió aquí. Murió en Inglaterra. Huyó. ¿Huyó? Así fue. ¿Pero de quién huyó, Rupert? De las cosas que pasaban en esta casa. De los Dawson. ¿Pero por qué? Ya lo averiguarás. Lo que creo que ya he averiguado es que tienes una imaginación enfermiza. Dame la llave de este sótano. Debería permanecer cerrado. De acuerdo. Tiene estas manchas. Las he visto similares en los leprosos. Amigo Cliff, eres maniático como todos los Dawson. Eso no es más que una picadura de mosquito. ¿Estás seguro? Absolutamente. Me parece muy raro. A ti todo te parece raro siempre. ¿Qué te pasa, Cliff? Es la primera vez que te veo en el consultorio como paciente. Nuestro amigo tiene la manía de que ha contraído la lepra. Dios mío. Afortunadamente la cosa es infinitamente menos seria. Tal vez es más seria de lo que crees. Soy víctima de un juego macabro. Ella no ha muerto. No me miréis así. Sé muy bien lo que estáis pensando. Sin embargo, tengo motivos para sospechar que estoy en lo cierto. Cliff, esta pomada que te doy te quitará la inflamación de la mano. Pero, por lo que veo, tu mal es otro, viejo amigo. Tal vez. Te conviene un cambio de ambiente. Salir de esa casa vacía durante algunas semanas y llevar una vida al aire libre. Creo que Paul tiene razón. Un safari a las selvas del norte te haría un bien inmenso. Una segunda luna de miel con Brenda te cambiaría las ideas. Creo que todavía estás a tiempo de evitar ciertas cosas desagradables si actúas con inteligencia. Creo que todavía estás a tiempo de evitar ciertas cosas desagradables si actúas con inteligencia. ¿Por qué no ha venido Rupert? ¿Por qué no ha querido? ¿Lo echas de menos? No, claro que no. Es que creo que se divertiría. A Rupert no le atraen estas cosas. Es demasiado delicado. Me gustaría saber qué le atrae a Rupert en realidad. En todo caso, no los grandes espacios abiertos al sol. Rupert es un chico simpático, de gran sensibilidad. Cliff, creo que tú nunca has sabido entenderlo. Pero tú sí sabrás. Sí, creo que Rupert merece ser comprendido por nosotros. Eres demasiado severo con él. Se pasa la vida recluido en su cuarto, con sus libros raros y sus pinturas. ¿Has estado en su cuarto? Sí. ¿Te disgusta? Por supuesto que no. ¿Qué te parecieron sus pinturas? Solo les eché una ojeada. No sé, pero parece que te molesta que haya estado en su habitación. Te he dicho que no.
Fue mi padre quien lo mató. Sientes gran admiración por tu padre, ¿verdad? Me he dado cuenta de ello en los días que he pasado en la plantación. Pero me sorprende que nadie lo mencione nunca. No es admiración exactamente lo que siento por él. ¿Cómo murió? Un día lo hallamos muerto en su cama. ¿Dónde tenía su cuarto? Arriba, en la planta alta. Gracias. Pareces cansado, Cliff. ¿Te preocupa algo? Es ese maldito animal. No se ha dejado ver en todo el día. Y con sus rugidos ha logrado desquiciar mis nervios. Parece que se dirija a mí. ¿Entiendes el lenguaje de los tigres? El de algunos, sí. Bueno, Cliff, estoy rendida. Voy a acostarme. Yo me quedo un rato aún mientras termino esta pipa. Como quieras. No tardes demasiado. No. Iré enseguida. Buenas noches, Mensaid. Gracias, Sunda. Que no se apaguen las fogatas en toda la noche. No hay nada que temer, todo está previsto. He puesto centinelas alrededor del campamento, Sahib. El tigre no está lejos. No, Sahib, no está lejos. Yo mismo vigilaré ante tu tienda mientras duermes. No, no es preciso. Vete a descansar. Para estar fresco para la caza de mañana. Prefiero quedarme de vigilancia. ¿Por qué tanto recelo? Shahin te maldijo al irse de la casa. Acuérdate. Supersticiones. No debiste emprender esta cacería, Sahib. ¿Te asustan los talismanes, Sibila? Francamente, no. No soy supersticiosa. Para mí este collar es como otro cualquiera. Conozco su procedencia. Pero el hecho de que su dueña esté muerta no me impresiona. Ya lo imaginaba. ¿Cómo van tus trabajos subterráneos? ¿Qué trabajos subterráneos? Vamos, Rupert. Te conozco desde que eras un chiquillo y sé siempre a dónde apuntan tus dardos. Adivino tus intenciones. Querido Rupert, ¿no has conseguido engañarme con la minuciosidad de tu prudente aritmética? Mi prudente aritmética consiste en dejar actuar el destino. Una vieja filosofía muy usada.
Tú te fabricas el destino, en vez de ser objeto suyo. De todos modos, tú y yo actuamos de modo muy similar. Mucha filosofía y muy poco amor. Y me gusta el hecho de que estés casada. A mí eso me es indiferente. Una mujer casada aprende a veces que ciertas leyes sociales no son compatibles con las leyes de la naturaleza.
Has tenido mucha suerte de que el tigre no acabara contigo. Necesitas reposo absoluto, Cliff. Deja los nervios en paz y cuando hayas comprendido que ciertas cosas no han tenido lugar más que en tu imaginación, recuperarás el ritmo normal. Alucinaciones, mi querido amigo. Alucinaciones. Ella me persigue. Me persigue constantemente en todos los momentos de mi vida. Nadie puede asegurarme que el cuerpo que dio en la vida era el de Shaheen. Estoy seguro de que aún está viva, oculta en alguna parte, aguardando el momento propicio para vengarse. Por favor, no digas tonterías, Cliff. Ella merodea por esta casa. Adivino lo que estás pensando. ¿Crees que me he vuelto loco? No es eso. Igual que mi padre. Me miras con la certeza de que otro Dawson ha dado muestras de demencia. Pero esta vez te equivocas. Te equivocas lamentablemente. Algo extraño gravita sobre esta casa. Algo intangible que acabará exterminándome. Yo sé que su maldición se cumplirá. Nadie podrá ayudarme. Cierto, nadie puede ayudarte. La historia de esa mujer es problema tuyo. Trata de resolverlo, no importa cómo, pero resuélvelo. Oyes los tambores. Son los de la aldea. Danzan para tratar de ahuyentar al tigre. Están celebrando mis funerales. Es una gente extremadamente supersticiosa. No podéis continuar así, sin un solo servidor en toda la casa. Cliff necesita cuidados y tú estás sola. Me quedaré aquí para ayudarte. Creo que es una excelente idea. Yo tengo que estar ausente unos días. Sibila puede serte de gran utilidad. Sois muy amables. Ella conoce esta casa mejor que tú. Además, en estos momentos las cosas andan revueltas en la comarca. Lo que sucedió con Sunda en la caza del tigre es considerado como un castigo de los espíritus. El tigre anda herido todavía y cuando esas fieras han probado la sangre humana, repiten la experiencia. Deberías tener cuidado con Rupert. ¿Qué quieres decir con eso? Tú me entiendes perfectamente, Brenda. Nuestra situación respecto a él es muy parecida, ¿verdad? Puedes creerme si te digo que conozco a Rupert mejor que nadie y sé exactamente de lo que es capaz. Sé que lo conoces bien en un aspecto, pero en lo demás estás equivocada. Escucha, querida. ¿A qué viene esta comedia entre nosotras? No me equivoco respecto a Rupert. Es como todos los Dawson, un maniático encantador que nos atrae a las dos, pero maniático al fin y al cabo. ¿Qué pretendes decir, Sibila? Trato de advertirte el peligro que corres. ¿Sabes que el viejo coronel se suicidó en un acceso de locura? Según dicen, se encerró en el sótano y de un disparo se levantó la tapa de los sesos. ¿En el sótano? Sí, en el sótano. Lo cierto es que un día desapareció. Primeramente, dijeron que se había ido a Europa y más tarde que había muerto allí. Hasta que un día Rupert descubrió
que su abuelo se había suicidado aquí mismo, en esta casa. ¿Nunca te lo ha contado Cliff? ¿Ni te ha dicho tampoco por qué se marchó de aquí su primera mujer? Prefiero no hablar con él de esas cosas desagradables. No. No apagues la luz. Por favor, esta noche no. La puerta. ¿Has cerrado la puerta? Sí, Cliff, la he cerrado. Brenda. Mi revólver. Brenda. Dame mi revólver. No, por favor, tranquilízate, Cliff. Tranquilízate y procura descansar. Dime, ¿te gusta ese cuadro, Brenda? Oh. Una mujer muy hermosa. Sabía que iba a atraer tu atención. Perdona, Rupert, no creí que estuvieras aquí. Por eso has entrado. ¿Quién es? Shaheen. Háblame de ella. No puedo decirte gran cosa. Le hice ese retrato cuando vivía aquí, en la plantación. ¿Vivió en esta casa? Sí, hace ya tiempo de eso. Seguramente era esa mujer a quien Cliff se refería en sus delirios. Ella debió de ser su amante. Lo era. Y en la actualidad ha llegado a convertirse en su espectro. ¿Su espectro? Sí, su espectro, Brenda. Porque a veces los muertos vuelven.
Dame un poco más de ese calmante. No te conviene. Unas gotas nada más. No puedo soportar este dolor. Dámelo, por Dios. No debes abusar de la dosis, Cliff. Brenda. ¿No lo oyes, Brenda? No soy Brenda. Soy Sibila. 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 Sí, soy yo, Sibila. ¿No me reconoces, Cliff? Brenda debería estar aquí. No te preocupes ahora por ella. Debes descansar. Intenta dormir un poco. Brenda. Rupert. ¿Dónde están? Tú sabes dónde están. Lo sabes todo, pero me lo ocultas. Ellos me engañan. Son unos traidores. Todos sois unos traidores. Esos tambores. ¿Qué significado tiene lo que están tocando? Muerte. Es como el doblar de las campanas de nuestras iglesias. Cliff, Dios mío, ¿qué te ha pasado? No permitas que me toque. Llévatelo lejos de mí. No quiero verlo a mi lado. No quiero que me encierren en el sótano. No haréis conmigo lo que hicimos con él. No quiero morir encadenado, como una fiera. No estoy loco. Cálmate, Llévatelo de aquí, malnacido. Todos estáis contra mí, intentáis hacerme pasar por loco. Continúa delirando. Desea mi fin. Quiere encerrarme en el sótano. No, Cliff. No os dejaré, no. Yo no quiero ir al sótano. No haréis conmigo lo que hicimos con él. Por favor, querido.
Es inútil que te escondas. Sé que estás ahí. Tú odias a tu padre, como odias a todas las personas y todas las cosas que te rodean. No quisiste ni siquiera a tu madre. Ahora te has enamorado de Brenda. Y ya todos los demás te estorbamos. Eres una serpiente venenosa, Rupert. Te burlaste siempre de la locura del viejo coronel. Deshacerte ahora de tu padre no será una empresa muy difícil. Pero todavía quedo yo para impedirlo. Las plantas están entrando. ¡Vienen por mí! ¡Cierra la puerta! ¡Brenda! 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 ¡Cierra las ventanas! Cálmate, Cliff. Por favor, acuéstate. Sepultarán la casa. Nos aplastarán. Las conozco muy bien. Y Rupert quiere encerrarme en el sótano y encadenarme en aquel camastro. No, Cliff, cálmate y descansa, por Dios. Te digo que es cierto, Brenda, es cierto. Estás equivocado, Cliff. Por favor, acuéstate. Rupert, ¿dónde está Sibila? Sibila se ha ido. ¿A dónde? Ha regresado a su casa. Teme que haya una inundación. ¿Y se ha marchado con esta tormenta? Sibila es una mujer muy obstinada. ¿Sabías que los Dawson han muerto siempre con los ojos abiertos? Obstinadamente abiertos. Y que nadie ha conseguido cerrárselos después de muertos. Calla, por favor. Como ves, está en la forma de morir los Dawson. No tenemos nada en común con el resto de la gente. Cuando hallaron muerto al abuelo, mi padre y Sunda aseguraron que había una expresión de auténtico terror en sus ojos. Tu abuelo ni se daría cuenta de lo que hacía. El abuelo estaba encerrado en el sótano desde hacía meses, encadenado a la cama que viste. Cuando mi padre y Sunda entraron en el sótano, encontraron al viejo coronel en los últimos estertores de la muerte, estrangulado en sus propias ataduras. Dicen que a mi padre
Le asaltó una súbita congoja y cayó de rodillas ante el cadáver, sollozando y pidiendo perdón 1 y 1000 veces. Perdóname. Perdóname. Y lo realmente increíble del caso es que la expresión del rostro de mi abuelo cambió instantáneamente. Sus rasgos se dulcificaron. Y aunque sus ojos seguían abiertos, la expresión era otra. El médico certificó que el abuelo había estado consciente hasta el instante de la muerte. Pero la verdad es que todos hemos creído que siguió consciente aún después de la muerte. No, Rupert.